Ya estamos entrando al aspecto normativo y propuesta política, que es muy importante que la comunidad también lo sepa. Es por ello que en el marco de la 26ª Expo PYME 2025, promovido por la Cámara de Comercio y el Gremio de la Pequeña Empresa, en esta oportunidad vamos a tocar el tema de políticas públicas, propuestas en el marco de las elecciones al 2026. Y hemos invitado a algunos referentes, candidatos, que van a justamente compartir con la audiencia. En esta oportunidad es un placer para nosotros invitar al doctor Miguel Ángel Torres, quien es jefe de gabinete de asesores y subsecretario y vocero político del Partido de Fuerza Popular. Un fuerte aplauso para él, por favor. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Ante todo, gracias a Dios por esta oportunidad de estar presentes acá todos juntos. A la Cámara de Comercio de Lima, pero en especial a este querido gremio de la pequeña empresa. La verdad es que siempre me han dado la oportunidad de compartir, de rendir cuentas y, por qué no decirlo, de compartir sueños respecto de lo que podemos hacer por nuestra pyme en el Perú. Ya son varios años los que vengo acá. Y haciendo memoria, recordaba cómo hace muchos años tuve mi primera participación en una Expo PYME compartiendo un emprendimiento familiar de asesoría legal para la micro y pequeña empresa. En esa oportunidad venía a compartirle mi experiencia, venía a compartirles los temores y también las observaciones que hacíamos a un modelo que muchas veces nos jugaba en contra. Luego me tocó la oportunidad de ser congresista de la República y con ello la oportunidad de venir acá y de rendir cuentas hacia este gremio tan importante. Recuerdo que en esa oportunidad yo venía feliz de la vida, porque luego de mucho tiempo habíamos logrado conseguir una ley emblemática para la micro y pequeña empresa. Y me refiero al IGB Justo. No sé si ustedes recordarán, pero de aquí a un tiempo, una idea que nació de acá terminó siendo una ley que hasta hoy nos acompaña. Una norma que nos da 90 días de oxígeno para poder cumplir con esas obligaciones tributarias. Hace un par de años me invitaron también acá, ya como dirigente de mi partido, para poder explicarles nuestra visión. Una visión que, por cierto, coincide muchísimo con las características claves de una MIPE. Y me refiero a la resiliencia, me refiero al ser consecuentes y me refiero a la valentía. 3 características que yo veo en las MIPES de mi país y que, por cierto, también las adoptamos nosotros en nuestro partido. Una MIPE es resiliente. Una MIPE le ha pasado de todo y se sigue levantando. Una MIPE es consecuente porque sabe, conoce que en realidad debe salir adelante. Debe decirlo, compartirlo a sus compañeros, pero sobre todo debe dar el ejemplo para aquellas otras MIPES que se están desarrollando en el camino. Hoy, muchas gracias por la presentación, pero vengo en representación de una plancha presidencial. Hoy me toca representar una plancha que busca alcanzar una oportunidad para rescatar a nuestro país. Y sobre eso quiero hablarles el día de hoy, sobre el rescate de nuestro país. En la imagen que ven, verán portadas de la década de los 80 hacia los 90, donde evidentemente viene a nuestro recuerdo los grandes problemas que teníamos que enfrentar en nuestro país. La hiperinflación, el terrorismo, la guerra con el Ecuador.
recuérdenlo. Coches bombas, secuestros y miedo era el pan de cada día de nuestro país. Para muchos, este país era un país inviable. Hoy, luego de 35 años, nuevamente nos encontramos sumergidos en una situación bastante compleja. Algunos le denominan delincuencia, otros, de manera más acertada, le han denominado terrorismo urbano. Sí. No habrán coche bombas, amigos, pero hay sicarios en moto. Hay extorsionadores en la puerta de los negocios. Hay granadas en nuestros colegios. Nos han quitado nuevamente una de las libertades más básicas que tenemos. Y es esa libertad y ese derecho a vivir sin miedo. Comparemos. Comparemos para darnos una esperanza, porque hemos salido de la peor de las situaciones allá a finales de los 80 y en la década de los 90. Y hoy estamos convencidos de que podemos salir también adelante. En los 90 había una inflación de 7.000%. ¿Eso cómo se traduce? En pobreza. 60% de nuestra población vivía en la pobreza. 50% de nuestros niños tenían que enfrentar la anemia. Más del 80% de nuestra población rural no tenía servicios básicos. Esa era nuestra realidad. Hoy, la realidad también sigue siendo crítica. 8.6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Solamente en Trujillo hay 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Tenemos una de las mayores tasas de homicidio en Sudamérica. La inseguridad ha llegado a afectar a 1/3 de nuestra población. Más del 80% siente que puede ser víctima de un delito. Nuevamente, nuestros niños están cercanos al 50% en una situación de anemia. La situación vuelve a ser crítica. No hay bombas, pero sí hay extorsión. No tenemos hiperinflación, pero sí hay desesperanza. Ante ello, es válido que nos preguntemos ¿qué es lo que hicimos en los 90 para poder rescatar al Perú? La palabra se resume, o la respuesta es una sola: orden. Pusimos orden. Orden en la seguridad. Rescatamos a un país que se estaba desangrando. Orden al momento de establecer las reglas. Llegó una constitución, la Constitución de 1993, que estableció los lineamientos claros de lo que se debe y no se debe hacer. Pero sobre todo, amigos, hubo autoridad. Esa autoridad tan importante que se requiere en momentos críticos. Esa autoridad que no duda ante una situación difícil. Una autoridad que te acompaña y que te defiende. Con ese secreto, con el secreto del orden, nosotros derrotamos al terrorismo, derrotamos a la pobreza, derrotamos a ese fantasma de la guerra con el Ecuador. Hoy, 35 años después, permítame compartir con ustedes que el remedio sigue siendo el mismo: orden. Sin orden, amigos, no tenemos absolutamente nada. ¿De qué me sirve hablarles de economía, de educación, de salud, si no podemos salir en paz a la calle? Entendámoslo. El orden no es un pilar más, es la base fundamental, es el cimiento. Porque ese orden es el que nos lleva a la seguridad. Seguridad para vivir. Seguridad para invertir,
seguridad para trabajar y sobre todo, queridos amigos, seguridad para emprender. Y ese orden, seguramente ustedes se estarán preguntando, oye Miki, ¿de qué estamos hablando si estamos acá en la Expopyme? ¿Cómo tiene relación ese orden con nosotros? Déjenme decir que tiene toda la relación del mundo. En los últimos 25 años, amigos, hemos perdido la brújula. Al punto tal que hay una tenaza que amenaza con destruir el emprendimiento en el Perú. Sí, una tenaza. ¿Qué es lo que sucede? Por un lado, tenemos a la inseguridad ciudadana. Sí, ese terrorismo urbano que dinamita todo esfuerzo, todo sueño, trunca toda oportunidad. Que a través de extorsiones, a través de robos, a través de asesinatos, nos roba nuestra esperanza. Pero déjenme decirles algo. La inseguridad ciudadana no es el único problema que aqueja a nuestras MIPES. La otra palanca de la tenaza es el Estado. Y lamento decirlo. Sí, es el Estado. Ese Estado que ha estado de espaldas a la sociedad, que apunta de trámites inútiles, multas absurdas, fiscalizaciones arbitrarias, dinamita nuestro esfuerzo, todo sueño y trunca toda oportunidad. Viniendo acá, recordaba cómo hace tan solo unos días escuchaba a un alcalde de un distrito bastante privilegiado escuchar y decir y reclamarle a un general por qué no ponía más multas. Que su trabajo era poner multas, no dar seguridad. Es ahí donde tú te das cuenta que tenemos un problema. Luego recordé que ese alcalde, por cierto, es el que se negó y luchó contra esa ley que sacamos para evitar los cierres abusivos de las municipalidades. Y claro, dije, todo tiene sentido. Es esa misma autoridad que ha entendido las cosas al revés, que piensa que el poder es para servirse y no para servir. Tenemos un problema, amigos. Mientras tengamos autoridades que piensen que se pueden financiar a punta de multas, no vamos a salir adelante. También recordaba que no hace mucho salió un consejo fiscal, un grupo de gurús, que desde la perspectiva del Estado reclamaban al Congreso de la República una serie de medidas que se habían dado. Seamos sinceros, seguramente muchos de ellos con acertado tino, pero algunas otras que nos han terminado de llamar la atención y de prender las alertas al máximo. ¿Saben lo que decía ese Consejo Fiscal? Oigan, el Congreso ha hecho muy mal porque ahora ya no se multa inmediatamente a las MIPES, sino que primero se les da una capacitación. El Consejo Fiscal ha dicho que esa norma va en contra del erario nacional, va en contra del tesoro público. Y por supuesto que va en contra, porque deberíamos hacerles recordarles a ellos que el Estado no se debe financiar a punta de multas. También critican y dicen, oye, está muy mal, las detracciones. Y los que son acá emprendedores, todos ustedes, van a saber entenderme. Está muy mal que devuelvan las detracciones. Oigan, ¿de cuándo acá ese monto de detracciones es del Estado? Amigos, acá está el problema. Hay una falta de orden, pero no solamente de orden en la calle. Hay una falta de orden también en el Estado. Para quienes dudan, porque es válido dudar de lo que digo, habrá que preguntarnos, ¿cómo así nuestra MIPE, nuestra micro y pequeña empresa, que representa el 99% de empresas en el Perú,
que es el responsable del 50% del trabajo en nuestro país y que genera casi el 20% del Producto Bruto Interno, no tiene acceso a créditos. Habrá que preguntarnos por qué un actor tan importante como es la MIPE en nuestro país no participa de manera importante en la exportación de nuestros productos. Habrá que preguntarnos por qué solamente un cuarto de las MIPES en nuestro país tiene acceso a tecnología de algún tipo. Sí, amigos, la falta de orden no solo se refleja en la inseguridad ciudadana. Esa falta de orden es reflejo de una inseguridad estatal. Aquella que, por cierto, hace que de 10 MIPES, al cabo de 3 años, una sola haya sobrevivido. ¿Quiénes son los responsables? Sí, los responsables, por un lado tenemos al delincuente, a ese extorsionador, aquel que nos deja la granada en el local, aquel que nos exige intereses leoninos a través del conocido gota a gota. Sí, él es el responsable. Es el que a punta de terror nos ha quitado lo que no es de él. Pero también existe otro responsable. Y han sido los gobiernos. Amén, o bajo la excusa de combatir la informalidad, exterminan toda creatividad, toda ilusión, toda esperanza. Yo ya los conozco. Son esos funcionarios, son esos gobiernos que no les interesa que la MIPE crezca, que la MIPE tenga esperanza. Lo único que le interesa es cumplir con sus ratios, es cumplir con una cuota para decir hemos formalizado a cientos o a miles de MIPES en nuestro país. Qué equivocados estamos. Ellos han generado, tanto el delincuente como los gobiernos de espaldas a nuestra nación, han generado que hoy día la MIPE trabaje para pagar cupos. Han generado que hoy día la MIPE se esconda en la informalidad. Y escúchenme bien, y ojalá que también lo escuchen quienes están en el gobierno. Uno no elige ser informal. Entendámoslo. No es que de la noche a la mañana yo me levanto y digo, quiero ser informal. No, amigos. La informalidad es una consecuencia. Y es una consecuencia de un Estado que está a espaldas de la población. Qué bueno fuera que esté a espaldas. En realidad debo corregirme. Está en contra de la población. Los persigue, los asfixia, les quita toda esperanza. ¿Qué proponemos? Amigos, lo que proponemos es lo que sirvió en la década de los 90. Proponemos volver a lo que ya funcionó. Recuperemos el orden. Sí, el orden en nuestras calles. Ese orden que nos permita recuperar la seguridad de nuestros barrios, de nuestras ciudades, que podamos desarrollar nuestros negocios con libertad, pudiendo dedicarnos a nuestro trabajo, a nuestro emprendimiento, a nuestro futuro. Pero también orden significa construir formalidad. Y escúchenme bien, construir formalidad, no combatir informalidad. Porque construir formalidad es decirle a esa autoridad que se ha acostumbrado a vivir de las multas, que se ha acostumbrado a decomisar lo que no es suyo, que su labor es en realidad ayudarnos, es acompañarnos, facilitar nuestra vida, abrirnos camino, ayudarnos a crecer. Por todo esto que yo les digo, es que de manera consecuente, ustedes van a poder encontrar en nuestro plan de gobierno
estrategias y propuestas programáticas que restablezcan el orden en nuestro país. Un orden que, por cierto, no permita que haya espacio para el delincuente, pero que tampoco permita espacio para ese funcionario que castiga el trabajo. Que no le permita participar a ese funcionario que persigue al que emprende. Que no cuente con un funcionario que abandone a quien produce. Ese orden que haga volver a la vida a PROMPYME. PROMPYME debe haber sido uno de los programas más exitosos a nivel de la región en apoyo e impulso a la micro y pequeña empresa. ¿Por qué? Porque a través de ella se articulan los distintos programas en favor de la MIPRE de nuestro país. Porque a través de PROMPYME vamos a lograr lo que en anteriores oportunidades les he comentado, y es la necesidad de contar con alguien que saque cara por nosotros. Esa entidad que logre además materializar las oportunidades, créditos, mercado, asistencia técnica, tecnología. Para recuperar la seguridad y poner orden en las calles, implementaremos protección MIPE. 3 conceptos claros, amigos. Primero, unidades de inteligencia especializadas en la lucha contra la extorsión. Segundo, defensa y acompañamiento al MIPE denunciante. Y pónganse a pensar en esto. Es curioso. Pero cuando tenemos que enfrentar una situación complicada frente a un delincuente, al delincuente se le pone un abogado de oficio. Pero al emprendedor que tuvo la valentía de denunciarlo, hoy el Estado lo deja solo. Eso, amigos, no puede volver a suceder. También necesitamos integrarnos dentro del sistema de seguridad. Los expertos hablan del C5I, un centro de monitoreo 360. Bueno, ese centro de monitoreo tiene que estar al alcance de la mano de nuestros emprendedores. Para construir formalidad, y escúchenme bien, no para combatir la informalidad, para construir formalidad y poner orden en el Estado, vamos a implementar la revolución de la licencia cero. Sí, aquella que elimina la licencia previa para negocios de riesgo bajo y medio. Aquella que te permite una apertura inmediata con el RUC y con una declaración jurada de seguridad. Aquella que es atendida a través de una ventanilla única digital y sostenida a través de inteligencia artificial. Aquella que establezca un manual único de inspecciones para que las extorsiones, que por cierto no solamente vienen de los delincuentes, sino de algunos malos funcionarios, no vuelvan a suceder. Ello, acompañado seguramente de otras medidas estratégicas para el desarrollo de nuestros emprendedores. Créditos que luchen contra la triste realidad del gota a gota. El gota a gota aparece porque el sistema financiero no ha podido cubrir esa necesidad. Y ante una incapacidad del privado de hacerlo, tiene el Estado que aparecer y tiene que dotar de programas que permitan que el crédito llegue a nuestros emprendedores. Pero también tenemos que volver a esa buena práctica de los 90, en donde asegurábamos que el Estado sea uno de los principales clientes de los emprendedores. Debemos asegurar que Compras Mi Perú tenga una política de Estado permanente con un presupuesto mínimo de 1.000 millones de soles, dirigido a nuestra MIPE. Y finalmente, necesitamos fondos de instalación de mercados mundiales, es decir, fondos que nos permitan que la micro y pequeña empresa en el Perú pueda lograr
a alcanzar el mercado internacional. Estas son solo unas medidas de varias decenas de estrategias que tenemos para la MIPE. Amigos, van a venir muchos a ofrecerles de todo. Si me permiten, yo les quiero dar un consejo. Cuando ustedes tomen una decisión, los invito a dejar de lado los odios, les invito a dejar de lado aquellas narrativas que nos han dividido como pueblo y los invito a buscar la verdad. Buscar a aquellas personas que les digan lo que de verdad van a poder hacer. Pucha, Miki, pero qué difícil. ¿Cómo encontramos la verdad? Yo tengo un tip. Para encontrar la verdad, fíjense en quienes sean consecuentes. Me encanta esta palabra. Quienes sean consecuentes. Consecuentes como ustedes, como las MIPES. Ser consecuente quiere decir que la persona muestra una coincidencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Cuando ustedes ven a una persona, cuando ustedes vean a un político que lo que piensa es lo que dice y finalmente es lo que hace, entonces están optando por el camino correcto. Yo busqué esa verdad hace muchísimos años. Ya les he relatado al inicio de esta breve exposición. Hace varios años atrás, hace más de 10 años, yo vine acá como ustedes, compartiendo un emprendimiento familiar. Y me alejé de la vida privada para pasar a la vida política. Porque encontré que había quienes cultivaban la verdad. Y me di cuenta porque esas personas eran consecuentes. Porque había un pasado, porque había un presente y porque señalaban un futuro bajo una misma dirección. Y déjenme explicarlo. Fuerza Popular tiene pasado, sí, la década de los 90. Nosotros hemos sido gobierno, sí. ¿Cometimos errores? Sí. Pero también hicimos muchísimo bien al Perú. La primera ley de promoción de la micro y pequeña empresa en 1991. Ni qué decirles de nuestra Constitución de 1993, que estableció las bases fundamentales para que podamos invertir, para que podamos trabajar, pero sobre todo para que podamos emprender. Y para que podamos emprender todos, no un puñado de familias en el Perú. Esa década de los 90, en donde vio a la MIPE como un aliado estratégico para salir adelante. Esa década de los 90, donde había autoridad, donde decidieron la creación de Prompyme y con ello uno de los mejores aliados de la micro y pequeña empresa en la región. En el pasado tuvimos una constitución que rescató al Perú de la pobreza, que dio estabilidad, que dio predictibilidad. Hubo orden y eso restableció la paz en nuestro país. Pero sobre todo hubo gestión. Dio verdaderas oportunidades a las MIPES de nuestro país. Alguien podrá decirme, oye Miki, pero también han pasado todos estos años y ¿qué han hecho por nosotros? Bueno, yo vengo acá a responderles. Nosotros no hemos sido gobierno desde hace 25 años. Hace 25 años, Fuerza Popular, el fujimorismo, no ha tenido la oportunidad de ser gobierno. Pero no obstante eso, nosotros no dejamos de lado a la MIPE. Yo recuerdo acá, como les dije al inicio, haber venido a rendir cuenta a ustedes, a decirle, lo logramos. IGB justo es una realidad. Pero esa no ha sido la única ley que se ha sacado. Han habido docenas de leyes.
Leyes que han establecido, por ejemplo, el pago de las facturas de MIPE a 30 días. Leyes que han reducido esa tasa del IGB para hoteles, restaurantes, alojamientos. Leyes que han evitado la clausura abusiva de parte de las autoridades locales. Leyes que liberaron las detracciones, nuestro dinero, de esas cuentas del Banco de la Nación de las que se apropiaba la SUNAT. Leyes que han permitido ampliar el plazo para la presentación de las declaraciones juradas. ¿Se han preguntado por qué ya no tenemos que hacerlo en marzo, sino recién en junio? Leyes que han establecido que ante la primera infracción no es una multa la que me ponen, es una capacitación. ¿Esto es suficiente? No. Lo repito una y otra vez. Hace un par de años vine y les dije, no es suficiente. A través del Congreso estamos poniendo simplemente parches. Estamos tratando de ayudar. Estamos tratando de sacar adelante a la MIPE. Pero es insuficiente. ¿Qué es lo que se necesita? Necesitamos una oportunidad. Una oportunidad para el futuro. Y es que acá yo los invito a que cierren los ojos por un minuto. Imaginen un día cualquiera del 2028, en cualquier barrio emprendedor. La Victoria, Independencia, Jesús María, Ate, en la que ustedes deseen. Abren sus negocios, ya no tienen miedo de los cupos, ni el cobro del gota a gota. Sus negocios van creciendo. El crédito llega con tasas razonables y con acompañamiento, no con amenazas. El crédito es una realidad. Un inspector municipal entra no a cerrarles, sino a ayudarles a formalizarse en cuestión de minutos. En la esquina, la bodega, la panadería, la peluquería ya no compiten solas. Están conectadas a ferias, a compras públicas, a cadenas de valor que las integran y las hacen crecer. Y al cerrar la caja, no sienten cansancio. Sienten orgullo porque sus hijos estudian en un colegio seguro y moderno, en donde, por cierto, les enseñan sobre los emprendimientos mejor que a nosotros. Y porque saben que por fin vivir de una MIPE en el Perú es sinónimo de estabilidad, de dignidad, de futuro. Amigos, ese Perú es posible. Y estoy convencido de que es posible porque las MIPEs son resilientes, son consecuentes y son valientes. Muchas gracias.